¿sí? Y vamos, si alcanzamos también a ver ciclos de refrigeración, ¿cierto? Bueno, ya tenemos por aquí el open board. Bien, perfecto. Entonces, bueno, comencemos con una planta de vapor, ¿no? Ese se conoce como ciclo simple de Rankine, ¿no? O Rankine, yo no sé cómo se pronuncia Rankine. Bueno, no, es Rankine, ¿no? Pero se escribe así, ¿no? Entonces, es una planta simple de vapor, ¿cierto? Que está compuesta por una caldera, ¿cierto? Esta sería la caldera. Bueno, ahí vamos a dibujarle los domos, ¿cierto? Los domos son los tanques, ¿no? Así también le llaman a esos que tiene la caldera, ¿cierto? Un domo superior y un domo inferior. Aquí entra el agua. ¿Sí? El agua la recibe de la bomba, ¿cierto? Y por acá ya sale el vapor, ¿no? Pero aquí las calderas por lo general recalientan el vapor, ¿no? Son unos sistemas más complicados, ¿no? Tienen más cositas, entonces, pues más aparato. Entonces, hay un recalentador, ¿cierto? Bueno, ese sería el símbolo de la caldera, ¿sí? En la caldera, pues obviamente se agrega el calor Q punto su H, ¿sí? Ese H significa que esa adición de calor que recibe el vapor, el agua, pues para convertirla en vapor, esa alta temperatura, ¿no? Obviamente, pues allí pues eso está consumiendo combustible, ¿no? Bagazo, pues en las calderas que utilizan en los ingenios, ACPM, bueno, y eso pues obviamente genera una alta temperatura, ¿no? Bien, de aquí, de la caldera, entonces se pasa a la turbina, ¿no? A la turbina. ¿Sí? De la turbina se lleva al condensador. ¿Sí? El condensador puede ser este, ¿no? Ese digamos que es el condensador. El condensador es un intercambiador de calor, ¿cierto? Que pues donde aquí por lo general a la salida de la turbina sale mezcla o puede salir vapor sobrecalentado, ¿no? Y lo debe convertir en agua, ¿no? En condensado, ¿cierto? Entonces es un enfriador, ¿no? Un condensador, ¿cierto? Obviamente esa condensación se debe lograr con un fluido frío que por lo general es agua que viene de un lago artificial, ¿cierto? Entonces este sería el fluido frío. O sea, entra aquí. Este sería el flujo de masa del agua de enfriamiento, ¿no? M.R. Aquí sale, aquí entra frío y acá sale caliente, ¿no? Obviamente el vapor entra caliente, pues cierto, y aquí sale condensado, ¿no? Obviamente, digamos, o sea, entra vapor y sale o mezcla, pero sale ya líquido, ¿no? Entonces aquí esto ya se condensa, ¿cierto? Y sale líquido, ¿no? Y ese líquido se debe llevar a la bomba, ¿cierto? Entonces,
Entonces la bomba la vamos a colocar por aquí. Y la bomba puede ser, no sé, esta. Esta sería la bomba, ¿no? Entonces ahí tenemos la planta simple de vapor, ¿cierto? Caldera, turbina, condensador y bomba, ¿cierto? Bueno, la bomba, pues, comencemos con la bomba, ¿no? La bomba, pues, recibe aquí una potencia, ¿cierto? Esta vamos a llamarla potencia de la bomba, ¿cierto? La turbina entrega potencia, ¿no? Potencia de la turbina. Y el condensador, obviamente, ese líquido frío que entra aquí, pues se lleva calor, ¿no? Entonces quiere decir que en el condensador se rechaza calor, ¿no? Sabe el calor que es el que se lo lleva este fluido, ¿cierto? Q punto sub L, ¿cierto? Obviamente, pues ese rechazo de calor se da a una temperatura menor a la de la caldera, ¿no? Por eso se le coloca su índice L, puede decir que se da a una temperatura menor, ¿cierto? Acá estamos hablando de temperaturas muy altas, ¿no? Acá ya las temperaturas son más bajas, ¿cierto? Entonces podríamos distinguir 4 puntos, ¿no? En la planta simple, ¿no? Y en el ciclo, digamos, más ideal, ¿no? Entonces, 1, entrada de la bomba, 2, salida de la bomba y entrada de la caldera, 3, salida de la caldera, entrada a la turbina, y 4, salida de la turbina, entrada al condensador. El fluido, pues obviamente, el agua hace este ciclo, ¿no? 1, 2, 2, 3, pues cierto, 3, 4, ¿no? En este sentido está, ¿cierto? Así, como están dispuestos esos aparatos, así es el ciclo, ¿no? 1, 2, 3, 4, bueno, en ese sentido, ¿no? O sea, o 3, 4, 1, 2, o 2, 3, 4, bueno, es lo mismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Aquí va el fluido, o sea, el M punto, llamémoslo del vapor, ¿no? Que vendría a ser el mismo del agua, ¿no? Pues obviamente. Bien, entonces todos esos aparatos trabajan en proceso de estado flujo estable, ya los hemos trabajado individuales, ahora simplemente pues ya ahí están formando un ciclo, ¿cierto? Entonces va 1, 2, 3, 4, 1, 1, ese es el ciclo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, ¿cierto? Bien, podríamos hacer el diagrama T contra B para esto, ¿sí? Temperatura en grados centígrados contra volumen específico en metros cúbicos por cada kilogramo, ¿cierto? Bien, como es vapor, dibujamos aquí el domo. ¿Sí? Más o menos. Allí hay dos presiones, ¿no? Una de baja y otra de alta. Entonces, antes de la bomba es la presión de baja, ¿cierto? O sea, el punto 1 y 4 tienen la misma presión, porque vamos a tener en cuenta que en los dispositivos donde hay flujo de calor, o sea, donde se adiciona calor o se rechaza, eso se da a presión constante, ¿no? Pero eso no sucede en la práctica, ¿no? Hay un poquito de caída de presión, digamos que el agua entra a una presión en 2 y sale acá como vapor a una presión diferente, ¿no? Un poquito menor, ¿cierto? Debido a que pues en esta cantidad de tubos que pasa el agua aquí en la caldera, allí va perdiendo presión por la fricción del fluido con la pared del tubo, ¿no? Eso es obvio, ¿no?
Y dependiendo pues de la caldera, si la caldera es muy grande, la presión no es, digamos, como estas presiones son tan altas, pero pues obviamente el delta P siempre es un poquito considerable, ¿no? Bueno, pero por ahora vamos a considerar que esos dispositivos son, trabajan a presión constante, ¿cierto? Que no cambia la presión. No constante, ¿no? Sino que uniforme, ¿no? O sea, la presión en 2 es la misma en 3, ¿no? ¿Cierto? Bien. Entonces dibujaremos la presión de baja, digamos por aquí. Esta sería P1 igual a P4, ¿no? La misma, ¿cierto? Y la presión de alta, digamos por acá, por lo general, esta vendría a ser P2 igual a P3. Entonces, el vapor, digamos, el agua arranca en 1, que es la bomba. Por lo general una bomba no debe recibir nada de mezcla, ¿no? O sea, nada de vapor, ¿no? Nada, nada, siempre todo líquido, ¿no? Líquido comprimido. Entonces, para curarnos en salud, que sea líquido comprimido. El estado 1 debería estar aquí, allí el estado 1. De 1 a 2 comprime, prácticamente el volumen no cambia, pero siendo exagerados, de pronto la compresión en una bomba así, un poquito hacia la izquierda, ¿no? Así, pues exagerando, aquí estaría 2. Un poquito, así, de 1 a 2. Listo. ¿Sí? Líquido comprimido, pero a mayor presión, obviamente. Luego recibe calor y el agua se vaporiza hasta vapor sobrecalentado en las calderas acuotubulares. En las pirotubulares saben que es mejor sacar a solo calor, vapor saturado, por la cuestión de la seguridad, ¿no? En esas calderas, ¿no? Que pues ustedes saben que como el mecanismo es diferente, su funcionamiento es diferente, entonces pues si ya se trabaja con vapor sobrecalentado en esas calderas es un tanto peligroso, que eso puede explotar, ¿no? En cambio en las acuotubulares pues eso no es un riesgo, ¿no? Puesto que el agua va por dentro de los tubos, ¿no? ¿Está claro? Bueno. Entonces de 2 a 3, digamos, si es una caldera acuotubular, que por lo general es lo que más se utiliza, entonces tendríamos adición de calor a presión constante. Entonces sale por acá vapor sobrecalentado. Acá estaría 3. ¿Cierto? Entonces vamos colocando aquí. Aquí vendría a ser el trabajo de la bomba que se adiciona allí. Aquí se adiciona calor, Q punto sub H en la caldera. Listo. Ya estamos en 3, en vapor sobrecalentado por lo general. Entonces luego este vapor a alta presión y alta temperatura, como se ve allí, ¿cierto? Se expande en la turbina y obviamente pues esa expansión lo que genera es transformar energía de un fluido en energía mecánica, ¿cierto? De rotación. Entonces aquí se expande y cae por lo general acá en mezcla, ¿no? Este es el estado 4. ¿Sí? En esta expansión, pues del vapor al chocar con los álabes de la turbina, produce la potencia mecánica, ¿cierto? Potencia de la turbina. ¿Sí? Y por último, pues esta mezcla aquí en 4 es enfriada con el agua de enfriamiento para que se condense, ¿no? Y pues se produzca condensado y salga en líquido comprimido, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que hace el condensador, ¿no? Entonces, tendríamos de aquí, esa condensación se da a presión constante. Listo. Y aquí entonces se rechaza ese calor que se lo lleva el agua de enfriamiento, que sería el Q punto sub L. ¿Listo?
Allí está el diagrama T contra B para una planta simple de vapor o un ciclo en Rankine, ¿no? De vapor, así se llama, ciclo Rankine. No sé si se escribe así con Y, me parece, no sé. Vamos a ver. Ciclo Rankine, creo que es. Ah, sí, sí, es así. Se escribe así, miren. Ahí está, miren. Para que no digan que yo les estoy echando mentiras, miren, el domo, aquí está. Pues digamos, aquí está. Pues es. Bueno, entonces volvamos acá. Listo. Entonces ahí está el diagrama T contra B. El T contra B, pues obviamente, como parecido, ustedes ya lo tienen que saber hacer. Bueno, con este es más que suficiente, ¿no? Bien, entonces ahora, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica a este ciclo, o sea, ¿no? Y entonces tendríamos que integral cíclica, sabemos, ¿no? Del calor será igual, o si quieren también de Q punto, no importa, será igual a la integral cíclica del trabajo, ¿no? Esto también se aplica a flujos de calor y a potencias, ¿no? Lo mismo. Recuerden, eso dice la primera ley de la termodinámica en un ciclo, y obviamente esto es un ciclo, ¿cierto? Esto es un ciclo termodinámico, ¿no? Entonces, simplemente estas integrales cíclicas, teniendo en cuenta los flujos de calor y las potencias, se traduce así. Entonces, calores positivos son los que se reciben. Entonces, sería calores positivos menos calores negativos iguales a potencias positivas, que son las que se entregan, menos potencias negativas, que son las que se reciben, ¿no? Ojo, ¿no? Pues el calor y el trabajo, su signo ya es un tanto diferente a las potencias, ¿no? O sea, el calor es positivo cuando se recibe, ¿cierto? Y es negativo cuando se rechaza. En cambio, las potencias es positivo cuando se entrega, ¿cierto? Y es negativo cuando se recibe, ¿no? En las potencias. Entonces, quedaría así, Q punto sub H, que es positivo, menos Q punto sub L, que es negativo, obviamente, porque se rechaza, es igual a la potencia de la turbina, que es positiva, menos la potencia de la bomba, obviamente, ¿cierto? Sí, que esa es negativa, ¿no? Por eso el signo menos, ¿cierto? Signo menos, ¿no? Ahí. Sí. Y este último término, este de acá, se conoce como potencia neta, o sea, que es la potencia que entrega el ciclo, ¿no? Esa es la potencia que se convierte en plata, ¿cierto? En dinero, ¿no? ¿Sí? Si es que esa planta, si es que esa turbina está conectada, está acoplada a un generador de energía. Porque obviamente, pues, esta bomba necesita algo de energía, ¿no? Que es obviamente comparada con la energía que entrega la turbina, es muy pequeña, ¿sí? Sin embargo, pues de algo tiene que funcionar, entonces la potencia neta que entrega el ciclo es esa, ¿no? Es la resta de las dos, ¿no? A la potencia de la turbina hay que quitarle la potencia de la bomba. Y esa sí puede usted convertirla en energía eléctrica y en billete, ¿no? Esa sería la que produce utilidades, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces, vamos a hablar de eficiencia de una planta térmica, ¿no? Para un ciclo simple. Entonces, la eficiencia térmica, N, T, la vamos a definir como energía, la relación que existe entre la energía eh, solicitada sobre la energía que cuesta. ¿Sí? Energía solicitada sobre energía que cuesta, ¿cierto? Porque obviamente, pues si usted quiere algo en la vida, tiene que gastar algo, ¿no?
O sea, nada le va a llegar, pues no, nada le va a caer del cielo, pues, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso, pues obviamente, tiene. Entonces, ¿cuál es la energía solicitada, no? En una planta térmica. ¿Para qué se diseña? Obviamente para producir potencia. ¿Cuál potencia? La potencia neta, ¿no? Que es la que se transforma luego en energía eléctrica o en otras cosas, y es la que se puede vender, ¿no? Y sacar provecho de ella, ¿no? Entonces, obviamente, esto sería potencia de la turbina menos potencia de la bomba. Esa es la energía solicitada, ¿no? La neta, ¿cierto? Dividido entre la energía que cuesta. Eso si usted no le echa candela, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que cuesta allí? Y eso, pues obviamente, para aprender a echarle candela hay que gastar, ¿no? Gastar combustible, ¿no? Y ese es el Q punto su H. Esa es la definición entonces de la, pues esa sería la fórmula para la eficiencia térmica de una planta simple de vapor. El concepto, la definición siempre va a ser lo mismo, ¿no? Energía solicitada sobre energía que cuesta. ¿Sí? Entonces tenemos esto, ¿no? Esto usted puede traducirlo en potencia neta sobre Q punto su H. Y también lo puede traducir, ¿sí?, en potencia neta es igual a Q punto su H menos Q punto su L sobre, quedaría este Q punto su H, y esto vendría a ser igual a 1 menos, ¿cierto?, Q punto su L sobre Q punto su H. ¿Estamos? Esa sería, todas esas fórmulas son válidas, ¿no? Sí, todas esas fórmulas son válidas. Deben dar el mismo resultado, obviamente. Entonces, miren, la eficiencia térmica de una planta térmica no puede ser igual a 1, ¿no? O sea, 100%, ¿no? O sea, qué bueno que todo el calor que se entregue en la caldera se convierta en potencia, no, ¿cierto? En energía, no. Y eso es clave porque, miren, en la última ecuación, el último término, el de este, para que sea 100%, querría decir que Q punto su L debe ser 0. Y entonces, si quitamos el condensador, obviamente se rompe el ciclo. Entonces, obviamente, nunca puede ser igual al 100% porque Q punto su L siempre existe, ¿no? ¿Sí? Y entre mayor sea ese Q punto su L, la eficiencia es menor, si ustedes se dan cuenta, porque este término estaría restando, ¿no? Está restando allí, ¿cierto? Entonces, si mayor es Q punto su L, obviamente a 1 le quitaríamos más y entonces la eficiencia va disminuyendo. Ese Q punto su L se traduce en que entre menos calor se rechace, ¿no?, en el condensador, ¿cierto?, que esa energía perdida, ¿no? Esa es agua, esa es el agua de enfriamiento, y pues luego esa agua de enfriamiento hay que enfriarla nuevamente, hay que enfriarla, ¿no? Porque sale caliente, ¿no? Aquí sale caliente, ¿no? Entonces hay que enfriarla y esa energía se va a la atmósfera, pues se pierde, ¿no? Y esa es plata perdida, pues si lo traducimos, ustedes saben, energía plata, pues eso sería algo que usted deja de percibir. Energía perdida, pues ¿qué se puede hacer con esa energía? Nada, ya se pierde, ¿cierto? Entonces, para garantizar una mejor eficiencia, hay que procurar que el Q punto su L sea mínimo, ¿cierto? Sea el menor. ¿Cómo? Pues obviamente lograr que en los condensadores tengan una buena eficiencia, ¿cierto? ¿Sí? Una buena eficiencia, o sea, que condensen bastante, pero que no les traigan tanto calor. Ahora, también garantizar que entre más a la izquierda esté, o sea, este punto 4, entonces obviamente menos calor se necesita para condensar. Y entre más a la derecha caiga, o sea, si digamos cae por acá en vapor sobrecalentado, necesitaríamos desde aquí hasta acá necesitaríamos más calor rechazar. Entonces, obviamente, eso ya también depende de la turbina, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la turbina garantizar que por lo menos saque más mezcla, ¿no? O sea, digamos que este punto 4 esté un poquito más a la izquierda, ¿no?, para que obviamente se rechace menos calor, ¿sí? Bueno, eso ya depende del diseño, cómo esté construida la planta, pues. Bien.
Y entonces esa sería la eficiencia térmica, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí está claro? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El trabajo que se recibe siempre es negativo? Sí. La potencia Ah, la por la potencia, onda, sí. sí. La que se recibe siempre es negativa. Ujú. Vale, gracias. Bueno. Bien. Ahora, pasemos entonces, ya tenemos la eficiencia térmica para una planta térmica, ¿cierto? Pasemos a los ciclos de refrigeración, ¿cierto? Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Bien. Entonces, un ciclo de refrigeración está compuesto, ¿no? Por dos intercambiadores de calor. Este llamémoslo el condensador, ¿cierto? Que en las viejitas, digo, en las neveras antiguas, no, ahora ya no, yo la que tengo ya, el otro día estuve tratando de mirar y eso ya no, que por lo general las neveras de ahora ya vienen no frost, ¿no? Entonces es otro mecanismo, ¿no? Ya adicional, ¿no? Al ciclo simple de la nevera, ¿no? Entonces, pues al mecanismo simple de una nevera, ¿cierto? Entonces el no frost pues ya es un sistema que impide que se forme escarcha, ¿cierto? Entonces eso obviamente hay que calentar, tiene calentamiento, ¿no? O sea, en la nevera estaría enfriando alimentos, pero estaría calentando ese hielo, esa agua, para que no se forme ese hielo, ¿cierto? Bueno, ese es otro mecanismo. Entonces, con ese mecanismo no frost, las neveras las cubren ya todo, o sea, y ya el serpentino, o sea, el condensador ya no se observa por atrás. En las neveras viejas sí se observaba el serpentino, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo tenga, sí lo debe tener, ¿no? Lo tiene allá internamente, ¿cierto? De todas formas, sí es bueno que las neveras las separen un poquito para que haya aire detrás de ellas y pueda haber una transferencia de calor bueno, porque lo más seguro es que así esté tapado con la carcasa de la nevera, ¿cierto? El condensador está allí presente, ¿no? ¿Sí? Eso tiene que estar ahí. Entonces, este es el condensador, ¿cierto? Es un intercambiador de calor. Y hay otro que se conoce como evaporador, que en sí es el congelador de la nevera, ¿cierto? Es el congelador. ¿Sí? De hecho, es todo el hogar de la nevera, ¿no? Congelador, más las zonas, las otras, todo el espacio, ese vendría, pero donde está en sí el serpentín, donde pasa el refrigerante, es el congelador, que es la parte más fría, ¿cierto? ¿Sí? Y si usted quiere enfriar más rápido, pues un alimento, pues lo debe, obviamente, colocar allí, ¿no? Entonces, estos serían los dos serpentines, ¿cierto? Los dos intercambiadores de calor, condensador y evaporador, ¿cierto? Bien, aparte de eso está el compresor, ¿no? Entonces, bueno, eh, del evaporador, partamos de aquí, se va a conectar esto al compresor, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a dibujar un compresor. Allí está el compresor, ¿cierto? Vamos a accionarlo por aquí. Este sería el eje del compresor, ¿no? El que se, en una línea recta. Por eso detesto las clases virtuales. Bueno, ya ni quedan rectas, pues. Pero hagan de cuenta que son rectas, pues es un eje, pues. Ah, bueno, ahí sí ya me quedo. Ah, es que eso ha sido despacio. Listo, ahí está el compresor, no molestemos más. Entonces, de aquí del compresor se conecta al condensador. Exactamente, ahí está. ¿Sí? Estos son los intercambiadores sin mezcla, entonces deben ser unos serpentines, ¿cierto? Por aquí internamente debe ser un serpentín. ¿Sí? Acá lo mismo. Y eso se observa, ¿no? En los congeladores de nevera se ven como unos tubitos ahí, ¿no? ¿Cierto? Ese es el serpentín, ¿cierto? Bueno. Y simplemente del condensador se lleva a la válvula de expansión o en las neveras, bueno, eso ya en un sistema de refrigeración grande, ¿cierto? De pronto un sistema de aire acondicionado, ¿cierto?
Pero en las neveras y en las neveras de hogar sí es simplemente un capilar el que produce la expansión, ¿no? No se necesita válvula de expansión, ¿cierto? Pero ya en los refrigeradores de carnes, de los centros de los, bueno, no sé, bueno, en los supermercados, esos refrigeradores, ya eso sí ya tienen válvula de expansión. Pero pues simplemente cualquiera de esos aparatos puede funcionar, ¿cierto? Hace las mismas veces, ¿no? Entonces, digamos que aquí vamos a colocar un serpentín de expansión únicamente, un capilar, ¿no? Y de aquí lo llevamos al evaporador. Entonces el capilar lo podemos dibujar como esto. Ese sería el capilar. Eso es un tubito que lo venden así, todo enrolladito, ¿cierto? Si usted va a una tienda donde vendan artículos de refrigeración, se compra 2 metros de capilar y se lo venden en tubito, pero es un alambrecito, pero es hueco, ¿no? O sea, es un tubo. Y debido a eso, tiene un diámetro tan pequeño, ¿cierto? Y está enrolladito, ¿cierto? ¿Sí? Entre más longitud, más caída de presión produce, ¿no? Obviamente, ¿no? Esa es la finalidad de él, ¿no? O sea, producir caída de presión, ¿cierto? Y obviamente el refrigerante al disminuir su presión se vaporiza, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? O sea, se convierte en mezcla, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, este tubo capilar se puede reemplazar, o sea, digamos, en los sistemas grandes se reemplaza con la válvula de expansión, ¿cierto? Y la vamos a dibujar así, ¿no? Los dos hacen la misma cosa, ¿cierto? Bien, y pues ya del tubo capilar se conecta al evaporador. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Compresor, que es el aparatico que suena cuando se enciende una nevera. Este es el condensador. Este vendría a ser válvula de expansión o tubo capilar, ¿no? Cualquiera de los dos se coloca allí porque hacen la misma función. Obviamente la válvula de expansión es un aparato que se utiliza ya cuando se maneja en sistemas más grandes, porque ya se maneja más refrigerante, ¿no? Entonces ya el tubo capilar de pronto se necesitaría mucho tubo, ya un enrollamiento muy... Y de pronto eso ya produce problemas, ¿no? De pronto puede ser que no genere la caída de presión que se necesita, ¿cierto? Y se necesita mucho tubo, ¿no? Porque, ¿sí? Pero más tubo obviamente haya, más es la caída de presión. Y eso simplemente se soluciona con una valvulita de expansión, ¿cierto? Tubo capilar. Y este vendría a ser el evaporador, ¿cierto? Entonces, bien. El ciclo, digamos que arrancaría aquí en 1, aquí antes del compresor, ¿sí? Puede arrancar en cualquier parte, pero vamos a colocarlo allí, ¿cierto? Luego pasa a 2, ¿cierto? También no vamos a tener en cuenta las caídas de presión en los dispositivos donde hay rechazo o adición de calor, o sea, en el condensador y en el evaporador, ¿cierto? Entonces, además no vamos a tener en cuenta caídas de presión en las tuberías, ¿no? Porque ya en los ciclos más reales, pues entonces en esta tubería aquí debería haber caída de presión y temperatura, ¿no? Porque obviamente se puede estar enfriando, ¿no? ¿Sí? En el tubo, ¿no? Eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, luego de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Sí? Ahí está. Entonces, miren que el sentido del refrigerante va así en el circuito, ¿cierto? Y entonces aquí iría el flujo de masa del refrigerante, ¿ya? Eso es, obviamente, comparado con el flujo de masa de agua en una caldera, digamos, en una planta de vapor, eso no es nada, es insignificante, ¿no?
La cantidad de agua que se evapora, bueno, que se utiliza en una planta de vapor es grandísima, ¿no? Esos son, bueno, no sé, por decir algo, 50 litros, 50 litros, puede ser 50 litros minuto, no, segundo, 50 litros por minuto, ¿no? Por segundo, perdón. En cambio aquí el flujo de refrigerante sí es muy bajito, ¿no? O sea, eso sería como, tendría de pronto unos 3 ceros antes de la primera cifra decimal, por cierto, ¿sí? Significativa, digamos. Bueno, es muy pequeño comparado con el caudal que se maneja en una planta de vapor, ¿cierto? Porque obviamente se trata de un sistema pequeño, ¿no? Sí. Bien, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, así vendría el sentido, ¿no? Del ciclo, ¿cierto? Ahí está. Y bueno, entonces vamos a tener en cuenta que salida del condensador es la misma entrada al compresor. Salida del compresor es la misma entrada al condensador. Salida del condensador es la misma entrada a la válvula de expansión o capilar. Y la salida del capilar, el tubo capilar, bueno, es la misma entrada al evaporador. O sea, en las tuberías no pasa nada, ¿no? No hay ni pérdida de temperatura ni pérdida de presión. Eso también, se me olvidó decirles, en la planta de vapor, ¿no? Sí, también en las tuberías, digamos, entre la bomba y la caldera no pasa nada y entre la caldera y la turbina tampoco pasa nada. ¿Sí? Por ahora, ¿no? Por ahora, ¿sí? Bien. Bien, entonces, sabemos que en el compresor, pues, se adiciona potencia, ¿no? Porque entra, ¿no? Potencia del compresor, ¿cierto? Necesaria, pues, para comprimir ese refrigerante, ¿cierto? Subirle la presión. Al subir la presión al refrigerante, pues se sube su temperatura también, ¿cierto? ¿Sí? Y esa es la potencia que se necesita, pues por eso se conecta una nevera pues, a la línea eléctrica de la casa, ¿no? Y esa es la que usted tiene que pagar, ¿no? Una nevera, si usted la conecta y solo deja eso prendido en la casa, digamos, si usted sale, se da cuenta que una nevera, pues normalita, sí, digamos, son mensuales, según el estrato, ¿no? Pero póngale estrato 3, una nevera le está haciendo pagar a usted unos 10,000 pesos o 15,000, unos 10,000 pesos de consumo al mes, ¿cierto? Porque el compresor se prende, no está todo el tiempo prendido, ¿no? Obviamente, este es el ciclo simple, ¿no? El sistema ciclo. Pero pues obviamente eso tiene un sistema de control que apaga y prende el compresor cuando se necesite, ¿cierto? Cuando ya la temperatura acá en el evaporador es mayor a la solicitada, a la que usted quiere tener los alimentos, pues obviamente se va a prender para que nuevamente caiga la temperatura y mantenga los alimentos fríos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso no se prende completamente. De hecho, está más apagado que prendido, ¿cierto? Sí. Bueno, eso se debe, obviamente, a un sistema de control con termostato, ¿no? Llega a la temperatura adecuada y se apaga. Y se salta, y se pasa de la temperatura adecuada y otra vez se prende, ¿cierto? Entonces, pero si está funcionando, entonces el ciclo sería este, ¿no? Entonces, recibe potencia en el compresor, en el condensador rechaza calor, ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera, ¿no? Este sería el Q punto sub H. Entonces, por eso les digo, es bueno que tenga la nevera un espacio atrás para que ese aire que está atrás, ¿cierto? Enfríe, ¿cierto? Pueda disipar calor, o yo no sé pues el mecanismo de las neveras nuevas, ¿no? Pero de alguna forma debe salir calor hacia la atmósfera, ¿no? ¿Cierto? Por eso este calor, dejando una nevera abierta, en lugar de enfriar el ambiente, digamos, si usted entra a la cocina, no va si una nevera usted la deja abierta, si usted entra al otro día a la cocina, no va a encontrar que la cocina está fría, sino al contrario, va a estar un poco más caliente el ambiente y les recomiendo que no lo hagan, ¿no? Porque eso les va a consumir bastante energía y pueden dañar el aparato también, ¿no? Pueden dañar el compresor, ¿cierto? Bien, en el capilar simplemente se expande, o sea, pierde presión y temperatura, ¿cierto? El refrigerante, pero la entalpía, ¿cierto? Se mantiene constante, ¿no? Se mantiene la misma, ¿no? O sea, la misma, ¿no? En 3 y en 4 es la misma entalpía. Bien. Y en el evaporador, obviamente aquí es donde se produce el fenómeno que necesitamos, ¿no?
el refrigerante le quita el calor a los alimentos. Entonces, este es el Q punto su L. ¿Por qué? Porque se da a una temperatura baja, ¿no? En cambio, en el condensador se da a una temperatura alta. De hecho, la temperatura acá en el condensador debe ser mayor a la temperatura ambiente para que haya disipación de calor hacia la atmósfera, ¿cierto? Entonces, si usted tocaba ese serpentín, si usted lo tocaba con las manos, eso estaba más o menos, se notaba más caliente, no caliente. O sea, no, pues obviamente no quema, ¿no? Pero sí está más caliente. Y de hecho, antes allí secaban ropa, ¿no? Secaban, yo no sé, pues prendas pequeñas, ¿no? Pero no lo vayan a hacer, muchachos. Eso no les recomiendo, pues, secar ropa allí en una nevera vieja, pues, en una nevera que se ve el serpentín, no se lo ve. Bien. Y ahí está todo, ¿no? Ahí está, entonces el ciclo de refrigeración simple, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí está claro? Bueno, entonces, perdón, vamos a hacer el diagrama T contra B para un ciclo de refrigeración. Bueno, entonces, voy a pasar esto por acá. Listo. Ahí. ¿Ahí se ve mejor? No. Bueno, démoslo aquí. Listo. Bien. Entonces, bien. Hagamos el diagrama T contra B, ¿no? Para el ciclo de refrigeración. ¿Sí? Aquí va el volumen específico en metros cúbicos por cada kilogramo. Bueno, siempre tomo el sistema internacional, ¿no? Por defecto, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer en el sistema. Temperatura en grados centígrados. Bien. El refrigerante es una sustancia pura y tiene cambio de fase, entonces esto sí es bueno aquí dibujar el domo, ¿no? ¿Listo? ¿Está? Aquí también hay dos presiones, una de baja y otra de alta. Entonces tenemos la presión antes del compresor, es la presión de baja, y después del compresor es la presión de alta. Entonces tendríamos presión de baja aquí. Bueno, se supone que eso es una horizontal, ¿no? Bueno, esto es horizontal. Y la presión de alta por acá. ¿Sí? Entonces, P1 es la misma P4, ¿no? Ya habíamos dicho que en el evaporador no hay caídas de presión, por ahora, ¿no? O sea, ¿sí? Y de hecho, pues ahí en la práctica, digamos que sí hay una caída de presión de 4 a 1, o sea que la presión en 4 es un poquito mayor que 1, ¿está claro? Pero es insignificante, o sea, la verdad es que esas presiones en la práctica se consideran iguales, ¿no? Eso sí no hay problema. Bueno, ahora, de 1 a 2, pues, o sea, en 2, la presión 2, que es la presión a la salida del compresor, esa se supone que es igual a la presión P3. ¿Sí? Bueno, en la práctica sí, P3 es un poquito menor. Digamos que la diferencia entre P2 y P3 es mayor que la diferencia entre P1 y P4. Porque acá, pues obviamente como el fluido está a mayor presión, la caída de presión a través del serpentín, ¿cierto? Pasar de 2 a 3, en fluidos que están sometidos a mayor presión es mayor que la caída de presión a través de un serpentín en fluidos que estén sometidos a menor presión. Entonces, la diferencia entre P1 y P4 es mucho menor que la diferencia entre P2 y P3. Por eso es que prácticamente esta se desprecia, entonces se consideran que estas presiones son iguales, pero acá sí, a veces sí colocan la diferencia, ¿no? Entonces P3 la dibujan un poquito menor, porque en la práctica sí es menor que P2. ¿Está claro?
Bueno, entonces el ciclo arrancaría así, ¿no? Al compresor tiene que entrar vapor sobrecalentado. Entonces, para curarnos en salud, pues a la presión P1, digamos, no puede, a un compresor, así como a una bomba, no puede entrar nada de vapor, a un compresor no le puede entrar nada de líquido porque se dañaría, ¿cierto? Se daña, ¿no? Internamente. Entonces debe entrar vapor sobrecalentado. Lo mínimo que recibe el compresor sería vapor saturado, pero para curarse en salud sería mejor que entre vapor sobrecalentado, más o menos este punto aquí. Ese sería vapor sobrecalentado, ¿cierto? Y de allí el compresor va a comprimir, pues valga la redundancia, hasta 2 acá. ¿Sí? Ese sería el proceso que recibe el refrigerante del compresor. Para eso necesita una potencia, que es la potencia del compresor. ¿Listo? Bueno, ahora entra acá al condensador en 2 y debe ser condensado, o sea, enfriado, ¿no? ¿Quién lo enfría? Obviamente, pues en una nevera pequeña se enfría por convección natural, ¿no? Entre el serpentín y el aire que está detrás de la nevera, ¿no? El aire de la cocina, pues se puede decir, o de donde esté la nevera. Pero como ese condensador que está ahí a la salida de la biblioteca, si se han dado cuenta, ¿sí? Que está ahí en el puente, mejor dicho, debajo del puente, pasando el puente, ¿no? Allí. Ese condensador ya necesita, digamos, ventiladores, ¿cierto? Porque ya no se da en forma natural esa transferencia de calor. Entonces necesita ventiladores, ¿sí? Y hay condensadores que ya necesitan líquido, ¿no? Agua para ser enfriados. Entonces, bueno, acá en las neveras normales eso es por convección natural. Simplemente el serpentín se enfría con el aire frío de la atmósfera, ¿cierto? Que está detrás de la nevera, ¿no? Por eso es bueno colocar la nevera un poquito separada atrás, ¿no? Para que haya un aire, pues hay un poquito fresco, ¿cierto? Bueno, tampoco es bueno, y eso lo aconseja el fabricante o los que le venden la nevera, que la coloque usted al sol, ¿no? Que le llegue allí calor, ¿no? Porque pues eso dificulta de alguna forma, dificulta esa transferencia de calor, ¿cierto? Entonces en el condensador hay rechazo de calor a presión constante. Bueno, pongámoslo con negro. Los de 2 a 3 es así. ¿Ya? Listo. Y por lo general aquí sale líquido saturado, pero puede salir líquido comprimido un poquito más abajo, ¿no? Pero dejémoslo como líquido saturado. 3. Por lo general siempre está en líquido saturado. No quiere decir que no pueda salir líquido comprimido, sí puede salir, o líquido subenfriado, es lo mismo. Entonces, esto es debido a que allí se rechaza calor, ¿no? U punto su H. Ahora, simplemente en el capilar o en la válvula de expansión, dependiendo del sistema, este refrigerante líquido con líquido saturado a alta presión, ¿cierto? A una presión alta, se expande, ¿no? Se expande, o sea, pierde presión isoentálpicamente, como lo habíamos visto, ¿no? En una válvula siempre hay pérdida de presión y temperatura, pero la entalpía se mantiene la misma, ¿no? Entonces simplemente sería el proceso esto, mire. Expansión y cae aquí en 4. Por lo general aquí en 4 queda en mezcla, mire. 4. Entonces queda un refrigerante en mezcla frío, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta presión, esta temperatura es bien bajita. Esa es la, ¿qué le digo? La ventaja, ¿no? O la característica importante del refrigerante. Que se puede evaporar a temperaturas bajas, ¿no? Entonces alguien descubrió esas propiedades de esos, y eso no, eso fue por ensayo y error, ¿no? O sea, eso
Eso no fue pues que lo descubrieron, que no, sí que debe haber una sustancia que sí, no. Es por ensayo y error que el hombre fue descubriendo esto y, bueno, utilizó las propiedades de la sustancia, ¿cierto? Entonces un refrigerante se evapora a temperaturas bajas y con eso pues aprovecha pues obviamente para enfriar alimentos, ¿no? Para enfriar o pues, para enfriar cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, este sería el proceso en 4, ¿no? De 3 a 4, perdón. Entonces, venga, le voy a cortar aquí para que... Expansión isoentálpica, ¿no? Queda aquí en mezcla el refrigerante. Y en 4, obviamente, recibe el calor de los alimentos y lo evaporan. Entonces, de 4 a 1 sería adición de calor a presión constante. Hasta aquí, pues, a temperatura y presión constante, porque miren, está en mezcla, ¿no? Pero de aquí a aquí ya sería, ya la temperatura cambia, ¿no? Pero esto se conoce más bien como adición de calor a presión constante, porque se da a lo largo de la presión P1, que es la misma P4. Entonces, esto es debido a que recibe el calor que usted de los alimentos o de las cosas que usted coloca dentro de la nevera. Y este sería el Q punto suele. ¿Por qué Q punto suele? Porque acá la temperatura es baja. ¿Y por qué este Q punto sub H? Porque obviamente, aunque esta temperatura no sea muy alta, pues es la más alta, ¿no? Del sistema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, H es de high, alto, y L es de low, ¿no? Bajo, ¿cierto? Y ahí está el ciclo. P contra B para un refrigerador, ¿cierto? Sistema de refrigeración. Bueno, hay un diagrama muy importante que siempre yo lo menciono, es el diagrama para sistemas de refrigeración, ¿no? No se utiliza tanto esto, pues la gente que trabaja en refrigeración casi no utilizan este, ¿no? Sino utilizan el otro diagrama, ¿cierto? Es como más común, de pronto da mejor entendimiento, ¿no? Que es el diagrama P contra H, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese diagrama P contra H. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Por eso te digo. Entonces, tenemos aquí, en el eje X estaría, aquí está la entalpía en kilojulios sobre kilogramos, ¿cierto? Y en este eje estaría la presión en, no sé, kilopascales puede ser. El domo para en este diagrama es así. Ese es el domo. Bueno, ahí se me fue un poquito esa línea hacia abajo, pero no interesa, ¿cierto? Así es el domo. Obviamente acá arriba estaría el punto crítico. Sí, así se dibuja el domo. Las líneas de presión constante pues son horizontales, las líneas de entalpía constante son pues, verticales. ¿Para qué las vamos a dibujar? Pero bueno, dibujemos entonces las dos presiones, ¿no? Esta sí tenemos que dibujarla. Aquí tendríamos la presión P1, esta sería P1 igual a P4, y por acá estaría la línea de presión P3 o P2 igual a P3. Entonces, el ciclo comienza aquí en 1, vapor sobrecalentado, miren, ahí está, 1. ¿Sí? Y el compresor lo que hace es comprimir hasta acá, así de esta forma. Allí tenemos vapor sobrecalentado más caliente, aquí estaría el estado 2. ¿Sí? Y a mayor presión, obviamente. Lo mismo que acá, ¿no? De 1 a 2, miren. Entonces, obviamente, como este es un diagrama P contra H, pues la entalpía aumenta, ¿no? Cuando se calienta el refrigerante. De 1 a 2 se va hacia la derecha. En cambio, acá, de 1 a 2 se va más bien hacia la izquierda, porque el volumen específico, al comprimirlo, disminuye en un gas, ¿no? De hecho, esto es como más acá a la izquierda. Ahí, de pronto, lo dibujé un poquito. Pero sí, siempre el 2 debe estar a la izquierda, ¿no? Porque comprime, ¿cierto? Bueno, acá, en cambio, la entalpía aumenta, ¿no? Entonces, este es el proceso de 1 a 2. Y esto es debido a que recibe, pues, recibe, ¿no? Recibe
la potencia del compresor. ¿Listo? Ahora, de 2 a 3 se condensa a presión constante. Nos vamos por esa línea, así, hasta 3 aquí. ¿Listo? Tenemos líquido saturado. Bien. Y de 3 a 4 es expansión isoentálpica, o sea, una vertical. Mire, así. Allí. La entalpía en 4 es la misma entalpía en 3. Aquí estaría el estado 4. Miren, si ustedes se dan cuenta, pues ambos caen ahí en mezcla, ¿no? ¿Sí? Y de 4 a 1 simplemente adición de calor a presión constante. Este sería el ciclo. Obviamente aquí hay que agregar que aquí se produce rechazo de calor, Q punto sub H. Aquí no, aquí simplemente es una expansión isentálpica y acá se recibe el calor, Q punto sub L. ¿Listo? Ahí está. Este diagrama que les acabo de dibujar, el P contra H, es bastante utilizado por la gente que trabaja en refrigeración, ¿no? Sí, este lo utilizan bastante, ¿no? Este sería el ciclo simple, ¿no? De un sistema, pero pues obviamente ya en ciclos, digamos, más complicados, pues había de 2, 3 etapas de compresión, ¿no? Ya sistemas bastante ya grandes, ¿no? Ya no solo tienen un compresor, sino 2 o 3. Pero todo se mueve alrededor de esto, ¿no? Así, ¿sí? Y donde las variables más importantes, digamos, en este caso, pues no es tanto el volumen específico, sino la entalpía, ¿no? Y la presión, ¿cierto? La presión y la entalpía, no tanto el volumen específico y la temperatura. Por eso es que es mejor de pronto se diseña mejor o se da más facilidad al diseño de estos aparatos es con este diagrama que con el anterior. ¿Sí está claro? Bueno, el P contra B, ese sí ya pues se los dejo a ustedes de tarea, ¿no? Para que lo hagan. Entonces, bien, volvemos acá. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? A este sistema de refrigeración, tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, tendríamos lo siguiente, integral cíclica del calor igual a integral cíclica del trabajo, ¿no? Esa es la primera ley de la termodinámica para un ciclo, ¿cierto? También esto se aplica con el flujo de calor y con la potencia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esto aquí aplicado a este sistema de refrigeración estaría de esta forma. Q punto su L menos Q punto su H, ¿cierto? Ojo, ¿no? Porque el Q punto SL es positivo, ¿no? ¿Sí? En cambio, el Q punto su H es negativo, ¿no? Este es recibido y este es cedido, ¿no? Igual a menos potencia del compresor. La potencia del compresor, como es recibida, es negativa, ¿no? ¿Recuerda? Ahí. ¿Sí? Esa sería la primera ley. Bueno, esto se podría despejar de esta forma, ¿no? Q punto sub H menos Q punto sub L a multiplicarla por menos 1 igual a la potencia del compresor. Bueno, eso pues, simplemente allí es una cuestión algebraica nomás, ¿no? Bien, esa sería la primera ley. De ahí se deduce esa ecuación, ¿no? De la primera ley de la termodinámica aplicada a ese ciclo, ¿cierto? Y entonces vamos a definir la eficiencia térmica de un ciclo de refrigeración, que es más conocido como el coeficiente de operación, ¿no? En los libros, en el libro de termodinámica van a encontrarlo como beta. Pero en los libros de refrigeración lo conocen mejor con el nombre de COP, coeficiente de operación, ¿cierto? De un sistema de refrigeración, que es la eficiencia térmica de un sistema de refrigeración. La definición es la misma, ustedes ya saben, energía solicitada sobre energía que cuesta. ¿Por qué? Todo en la vida, si usted quiere obtener algo, pues tiene que meterle algo, ¿no? ¿Cierto? El que quiere un pollo, pues debe arriesgar un huevo, así dicen, ¿no? Pero en fin, es cuestión más una comparación ahí, pues. Bueno, entonces,
la definición es la misma, entonces en este caso, la energía solicitada, ¿cuál es? ¿Para qué se diseña un sistema de refrigeración? Para quitarle calor a los alimentos. Ah, claro, así quitándole calor a los alimentos o al aire para enfriarlo y un sistema de refrigeración o a cualquier cosa enfriarla, pues obviamente eso, ¿cierto? Sería para lo que está diseñado, ¿no? Quitarle. Entonces la energía solicitada es Q punto sub L, ¿cierto? ¿Y la energía que cuesta? Pues si usted no prende, si no conecta ese bendito aparato, pues o sea, eso no va a funcionar y eso consume ¿qué? La potencia del compresor. Ahí está. Esa es la definición del coeficiente de operación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es Q punto sub L sobre la potencia del compresor. Eso es lo que cuesta, ¿no? Eso es lo que a usted le pone a pagar cada mes, ¿no? La nevera, ¿no? Como le digo, pues si usted se va de vacaciones y deja la nevera, por lo general se debe dejar prendida, ¿cierto? Va a llegarle algo de factura y lo más seguro pues, es debido a la nevera, ¿no? Si usted lo demás se fue de vacaciones y dejó todo apagado, pues la nevera le va a seguir consumiendo. Bien, entonces esto será igual, ¿no? Esa sería la primera ecuación, ¿no? Simplemente esto será igual a Q punto sub L sobre la potencia del compresor, pero según esta ecuación es Q punto sub H menos Q punto sub L mismo, y pues simplemente esto se podría convertir en 1 sobre Q punto sub H sobre Q punto sub L, dividiendo entre Q punto sub L menos 1. Yo me robé de ¿sí? Entonces aquí se puede analizar algo, ¿no? Por lo general, el coeficiente de operación es mayor que 1. No como la eficiencia térmica de una planta de vapor, que siempre será menor que 1, ¿cierto? De hecho, nunca puede ser igual a 1, porque ya explicamos eso, ¿no? No puede quitarse el condensador, ¿cierto? Y decir, bueno, el Q punto sub L es 0, y ahí la única forma de que la eficiencia térmica de una planta de vapor sea igual a 1. Bueno, en cambio en el COP, este sí es mayor que 1, pero tampoco puede ser infinito, pues, ¿no? Un número muy grande, ¿cierto? ¿Cuándo sería infinito? Cuando Q punto sub H sobre Q punto sub L sea igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el Q punto sub H sea igual al Q punto sub L. Y eso no puede suceder nunca. El Q punto sub H siempre será mayor que el Q punto sub H, ¿cierto? Entonces, miren, si el Q punto sub H es mayor que el Q punto sub L, esta fracción es menor que 1, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, es mayor que 1, ¿no? Entonces le quitamos 1, va a quedar una fracción menor que 1, y 1 dividido entre una fracción menor que 1 va a dar un número mayor que 1. Valga la confundido el juego de palabras, pero es así, ¿cierto? Pero para que esto nos dé igual a 0 y esto quede infinito, o sea, un coeficiente de operación grandísimo, que sería lo mejor, pues, buscar eso, ¿no? Una eficiencia muy alta. Quiere decir que el Q punto sub L, pues, sería igual al Q punto sub H, y eso no va a ser. Entonces esto es mayor que 1, pero tampoco puede ser muy grande, ¿cierto? Por lo general, el coeficiente de operación de un sistema de refrigeración está alrededor de 3, 3.2, 4 es muy bueno ya, ¿cierto? Y claro, son números mayores que 1, pero pues tampoco son muy grandes, ¿cierto? Bueno, preguntas, ¿sí quedó claro? Sí, señor. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio pues con una planta de vapor sencilla, no nos vamos a complicar. Y luego la próxima clase no creo que alcancemos a hacer hoy un sistema de refrigeración. Vamos a ¿qué? A trabajar con una planta de vapor, ¿cierto? Bueno, borramos esto.
Y volvemos a sacar entonces la caldera aquí, ¿sí? Y el condensador, bueno, la bomba por acá, pequeñita, ¿cierto? Hagámonos una plantica de vapor sencilla, ¿cierto? Y el condensador por aquí, este sí, hagámoslo un poquito más grande, listo. Entonces allí tenemos caldera, bomba y condensador, ¿cierto? Entonces vamos a conectar del condensador, vamos a conectar a la bomba, ¿cierto? Listo. Luego de la bomba vamos a conectar aquí a la caldera. ¿Sí? Ok, listo. De la caldera va a salir a la turbina. Bueno, la turbina sí va a tocar dibujarla. Entonces, bueno, vamos, aquí tendríamos que dibujar los domos, ¿cierto? Dibujemos aquí los domos, pues, de la caldera. Domo superior, domo inferior, aquí entra el agua. Bueno, aquí está, esto vendría a representar todos los tubos que tiene internos una caldera, ¿no? Por donde recibe calor el agua, ¿cierto? Y aquí sale, y esto se conecta al recalentador para que salga vapor sobrecalentado. Y de aquí se lleva este vapor sobrecalentado a la turbina, ¿cierto? La turbina la vamos a dibujar por acá. Entonces aquí tendríamos, bueno, por aquí, ¿no? Entonces, turbina. Exactamente. Y conectamos al condensador. Ahí está. ¿Listo? Bueno, la turbina, aquí está el eje de la turbina. Perfecto. El condensador, ya sabemos que necesita un fluido de refrigeración, ¿cierto? El fluido de refrigeración para enfriar, entonces al enfriar se condensa y aquí se produciría pues líquido saturado, ¿no? Aquí entra mezcla, pero sale líquido saturado, por lo general, ¿no? Pero puede salir líquido comprimido también, un poquito más frío, ¿no? Sobreenfriado, ¿cierto? Sí, también. Bueno, la bomba recibe líquido comprimido, ¿cierto? Subenfriado, obviamente, ¿sí? Es mejor que entre así, ¿no? Líquido, ¿no? Y pues la bomba produce líquido subenfriado a mayor presión, ¿no? ¿Cierto? La caldera recibe eso y lo produce, lo convierte en vapor y ahí seguimos con el ciclo. Entonces aquí tendríamos 1, acá 2, bueno, aquí 3 y aquí 4. ¿Listo? Bien. Entonces aquí recibe el Q punto sub H. Aquí recibe la potencia de la bomba. Aquí entrega, ¿no? Potencia de la turbina. Y aquí, obviamente, en este fluido de enfriamiento se va el calor Q punto sub L. Ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces, el sentido vendría a ser así, pues valga la redundancia, pues colocar ese sentido ahí así, ¿no? Del refrigerante. Entonces vamos a dar estos datos. El flujo de masa del vapor, digamos que sea unos, no sé, 50 kilogramos por segundo, ¿sí está claro? De vapor. ¿Sí? Que vendrían a ser los mismos del agua, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces vamos a colocar aquí condiciones en 1, temperatura 1, coloquemos 20 grados en, no, coloquemos algo más caliente, ¿no? De pronto. Vámosle, no sé, 40 grados centígrados, ¿cierto? Y una presión peso 1 de, por decir algo, 150 kilopascales, ¿no? Líquido comprimido, ¿cierto? Con esas condiciones, ¿no? ¿Cierto? Es un poquito. Obviamente del condensador no va a salir agua fría, pues, ¿no? ¿Cierto?
Si usted entra a una planta de vapor, digamos, a un ingenio, eso allá hay vapor por todas partes, eso está caliente, todo ese ambiente allá adentro, ¿no? De todas formas, es hasta peligroso estar allá, ¿no? Pues puede que por ahí salga un chorro de vapor y lo cocine a usted. Entonces, obviamente no va a salir agua a 20 grados centígrados, ¿no? Digamos, 40, 50, pero sí debe salir líquido comprimido, ¿no? O sea, líquido subenfriado, ¿no? De hecho, hasta sale la más caliente, ¿no? De pronto 60 grados, 70, bueno, 60 puede ser, ¿no? Pues, bueno, 70 ya es un poquito, ya es agua. Bien. Acá, en 2, digamos que va a entregar agua, pero a una presión PSU2 de... la bomba va a comprimir hasta... tenemos 150, coloquemos 1.5 megapascales. ¿Está claro? O sea, 1500 kilopascales. Líquido comprimido, ¿no? Entonces, acá en 3 tendrá la misma presión, ¿cierto? PSU2 está PSU3 es la misma PSU2, ¿cierto? Sabemos, ¿sí? Y la temperatura 3, aquí sí, tendríamos que, garantizar que allí sea vapor sobrecalentado, ¿cierto? ¿Sí? Porque, pues, a menos que estemos trabajando con una caldera a pirotubular, pues, sería entonces vapor saturado, ¿no? A esa presión, ¿cierto? Pero pues por lo general en este tipo de calderas acutubulares o en las plantas de vapor, digamos, se utilizan más bien las acutubulares. Por eso acá sí debemos colocar vapor sobrecalentado. Y pues si colocamos una temperatura de 600 grados centígrados, lo más seguro es que eso es vapor sobrecalentado a esa presión, ¿no? De 1500 kilopascal. Comprobemos eso, ¿no? A ver, en las tablas, pues, si tengo que echar mano de las tablas aquí en este momento, pues para no cometer el error de estar dando valores allí. Pero yo creo que sí. Vamos a ver, a una presión de 1500 kilopascales, ¿cierto? Porque pues obviamente 600 grados centígrados ya superó la temperatura crítica, ya superó, perdón, la temperatura crítica, entonces no puedo hacer la comparación con las temperaturas, sino con las presiones. Entonces, voy a averiguar a una presión de 1500 kilopascales cuál es la temperatura de saturación, ¿cierto? Entonces, a una presión de 1500, si está a 1500, yo creo que sí está, aquí está, sí. La presión, la temperatura de saturación es 198 y acá tenemos 198 grados centígrados y acá tenemos 600, sí. Eso está en vapor sobrecalentado. Hasta ahí va bien, ¿cierto? Y entonces, ahora, en 4, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí en 4, dar una condición, un estado, pero pues si la turbina es buena, ¿cierto? Si la turbina es una turbina buena, o sea, buena eficiencia, aquí debe salir mezcla. Entonces vamos a colocar una mezcla, una calidad X4 de, por decir algo, 90%. Una turbina buena, ¿no? Porque entre más mala sea la turbina, menos calidad, o sea, digamos, ¿qué te digo? Más calidad, ¿no? Más calidad, ¿sí? Digamos, más se acerca al 100%, a eso me refiero, ¿sí? Sí, claro, mayor calidad, ¿no? O sea, mayor calidad. Entonces, una turbina buena siempre procura que salga más mezcla, digamos, que salga, que menos vapor esté en la mezcla, ¿sí? Entonces, calidades un poquito menores, ¿no? Pero por lo general, pues las turbinas siempre sacan calidades mayores a 50%, ¿cierto? ¿Sí? Y están cercanas más bien ya al 100%. Entonces, una turbina de pronto con una calidad que saque vapor con 90% es una calidad buena, ¿cierto? ¿Se fue la luz? Espera un momentico. Esto acá está desconectado. Bueno, listo.
Bueno, muchachos, estaba el computador pidiendo batería. Bueno, listo. Bien, entonces ahí ya podemos arrancar, ¿no? ¿Listo? Sabemos, pues obviamente, que la presión P/4 es la misma presión P/1, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide calcular cuál es la eficiencia térmica de este ciclo Rankine. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Rápidamente, pues. Entonces aquí toca, pues obviamente arrancar por cada dispositivo. Podemos arrancar desde uno, no importa, ¿no? Pero ir planteando las ecuaciones y se puede resolver ya, encontrar la variable, o sea, las potencias, ¿cierto? Los calores. Y pues basándonos en esta ecuación, o sea, la eficiencia térmica del ciclo Rankine es igual a 1 menos Q punto sub L sobre Q punto sub H, pues tendríamos que hallar el calor Q punto sub L en el condensador, ¿cierto? Y el Q punto sub H en la caldera, ¿no? Pero para eso, pues necesitamos haber, digamos, haber analizado la bomba y la turbina, ¿no? Entonces, bien, ¿sí? No necesariamente hay que analizar todos los dispositivos, ¿no? ¿Sí? Pero a veces sí toca analizarlos todos, ¿cierto? Sí, toca analizarlos todos, pues resolverlos, ¿no? Entonces, partimos, o sea, digamos aquí, con la bomba, ¿cierto? Bueno, vamos a resolver esto, ¿sí? Bueno, hemos ahí planteado esto. Y partimos con la bomba, proceso de 1 a 2, ¿no? Entonces tendríamos, ya sabemos que el M.1 es el mismo M.2 y es el mismo el flujo de masa del vapor. Eso es igual a ¿cuánto? A 50 kilogramos por segundo, ¿cierto? Sí, de vapor. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora la primera ley quedaría que la potencia de la bomba es igual al flujo de masa M punto, ¿cierto? M.1 o M.2 el mismo, en el punto del vapor, por la diferencia de entalpías. Entonces, en este caso sería H sub 1 menos H sub 2, despreciándose energía cinética y energía potencial gravitacional. ¿Sí está claro? Esa potencia me va a dar negativa, ¿no? Si no estoy mal, me va a dar negativa, ¿cierto? Porque H2 es mayor que H1, ¿cierto? Sí, y obviamente eso debe dar. Bueno, entonces tenemos el flujo de masa, ya lo tenemos, este es el mismo, bueno, 50. H1, sí, pues H1 lo hallamos así, aproximando, sería H sub F a T sub 1 más el volumen específico, toca hallar esta ecuación así, pues, B sub F a T sub 1 por P sub 1 menos la presión de saturación a T sub 1. Toca con esa ecuación, recuerden. Entonces, con estos valores H sub 1, vamos a las tablas y lo vamos a calcular. Entonces, a 40 grados centígrados, ¿cierto? El H sub F, a 40 grados centígrados, el H sub F es 167.53. Ya está en kilojulios sobre kilogramo, ¿cierto? Bueno. Y el B sub F es 0.001, eso es pequeño, ¿no? 008 metros cúbicos por kilogramo. Multiplicado, estas presiones las debo pasar en kilopascales para que me quede, ambos términos me queden en kilojulios sobre kilogramo. Entonces, eso en kilopascales y aquí están en kilopascales. Entonces, tendríamos 150 menos
la presión de saturación a esa temperatura, y esa presión de saturación es 7.38 aproximadamente. Entonces, allí ese resultado está en kilojulios sobre kilogramo, y entonces eso da, bueno, vamos a ver cuánto es. Pues ya prácticamente 167, ¿no? Eso este último término no sube tanto, pues no aumenta tanto, ¿no? Entonces esto sería 167.53 más 0.00, es que eso es muy pequeño, ¿no? 0.001008 por esa diferencia de temperatura, de depresiones, bueno, sería 150 menos 7.38. Eso da 167.67. Como les digo, pues prácticamente no subió tanto, pero hay que hacerlo, ¿no? Kilojulios sobre kilogramo. Entonces subió de 0.53 a 0.67 y este término subió pues esas, ¿qué? Esas 67, 50, son 10 centésimas, ¿no? Que subió eso. Ya tenemos H1. Ahora, H2, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo calculamos H2? Bueno, entonces ahí viene el problema, ¿no? No tenemos la temperatura, ¿no? Y es difícil saber, ¿no? ¿Qué temperatura sale? Pero lo más seguro es que no sea muy alta, ¿no? Pues digamos que no sea muy diferente a 40. Lo más seguro es que eso salga como a 40.2 grados, pues que eso no es nada, pues no. Pero no podemos tampoco inventarnos esa temperatura, ¿no? Para luego hallar la entalpía. Entonces aquí se plantea como eso es una bomba ideal por ahora, ¿cierto? Entonces simplemente sabemos que la potencia de una bomba es igual, ya sabemos, ¿no? Al flujo de masa m punto, ¿cierto? Por el volumen específico B sub 1 a la entrada, ¿cierto? ¿Sí? Por la diferencia de presiones. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y sería P sub 1 menos P sub 2, para que nos dé negativa, ¿cierto? Y entonces, yo creo que esta potencia mejor la podemos hallar de aquí, ¿sí? Y luego despejamos H sub 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mira, aquí ya está dado todo. ¿Por qué? Porque tenemos 50 kilogramos por segundo por el volumen B sub 1, que vendría a ser este, ¿no? O sea, como esto es líquido comprimido acá a esta temperatura y presión, pues ese se aproxima al volumen del líquido saturado a esa temperatura, que vendría a ser 0.001008, ¿cierto? Metros cúbicos por cada kilogramo por la diferencia de presiones. Y ahí sí está muy fácil. Esto es 150 menos 1500, ¿cierto? Pues miren que esta ecuación es la que se debe utilizar ahí mejor, ¿cierto? Ya está directo, ¿no? El resultado. Y esto quedaría en kilonewton sobre metro al cuadrado. Metro al cuadrado se cancela con metro al cubo y queda un metro, entonces quedaría kilojulio sobre kilogramo y kilojulio sobre kilogramo. Kilonewton por metro es kilojulio. Entonces, esa potencia de la bomba ya la podemos hallar allí, ¿sí? Y bueno, estamos haciendo paso por paso, ¿no? Aunque les digo, lo que se necesitaría aquí para calcular la eficiencia térmica sería estos dos términos, pero sabemos que esta misma ecuación es igual a la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba sobre el Q punto sub H, ¿cierto? Miren. Entonces, miren que yo puedo utilizar las dos ecuaciones. Entonces, es bueno hallar todo, ¿no? Para luego saber qué ecuación se va a utilizar, ¿cierto? Bien. Entonces aquí ya calculamos la potencia de la bomba y la potencia de la bomba nos da, bueno, no sé, vamos a ver cuánto queda. Debe dar negativo eso, 50 por... Eso nos da una potencia de menos 68.0
0,04 kilovatios, miren, porque quedaría kilonewton por metro, eso es kilojulio, ¿cierto? Kilogramo y kilogramo se cancela y quedaría kilojulio sobre segundo, y eso es kilovatio. Negativa, ¿no? Ahí está, negativa. Listo, ya tenemos la potencia de la bomba. Entonces, con la potencia de la bomba, podemos hallar la entalpía en 2. Y con la entalpía en 2 y la presión en 2, podríamos hallar la temperatura en 2, ¿cierto? Entonces, hallemos la entalpía en 2. La entalpía de 2 es igual a la potencia de la bomba, ¿cierto? Sobre el flujo de masa m punto sub e. Esto negativo, ¿no? Menos, ¿cierto? Más la entalpía en 1, miren si no estoy mal. Así, correcto. Sí, ¿cierto? Calculémoslo, ¿no? Entonces esto quedaría. La entalpía en 2 sería igual a la entalpía en 1, que es 167.67. Menos, ¿no? La potencia de la bomba, que aquí sí hay que colocar los signos, menos 68.04, ¿cierto? Esto está en kilojulios sobre segundo, que es kilovatio, dividido entre el flujo de masa, que es 50. ¿Qué dice aquí? Kilogramos por segundo. Entonces, miren, segundo y segundo se cancela. Acá esta entalpía está en kilojulios sobre kilogramo. Y aquí entonces esta también quedaría en kilojulios sobre kilogramo. Por lo tanto, eso ya se puede resolver, ¿no? Se puede ya poner a funcionar la calculadora. Y mucho ojo, ¿no? Aquí la entalpía en 2 va a quedar mayor a la entalpía en 1. ¿Por qué? Porque estos dos términos, aquí menos por menos da más. Estos se suman, ¿no? Aquí quedaría sumando, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es lógico, ¿no? Si usted comprime el agua, pues obviamente así la temperatura no aumente tanto en el agua comprimida, pero su entalpía sí. ¿Por qué? Porque usted le está aumentando presión, ¿no? Y eso es aumentarle energía, ¿no? Al agua, ¿cierto? Entonces, allí la entalpía en 2 va a dar mayor, obviamente, que 167, ¿no? Entonces, esto sería igual a 167.67 más, ¿no? Porque ahí menos por menos da más. 68.04 dividido entre 50. Eso da 169. 169.03 kilojulios sobre kilogramo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo ustedes hallarían la temperatura T-2? A ver. ¿Quién me da una sugerencia? ¿Cómo hallo la temperatura T-2? Estamos en líquido comprimido, ¿cierto? Entonces hay una forma, ¿no? Una forma. La temperatura T-2, teniendo en cuenta que aquí está en líquido comprimido a 1500 kilopascales y con una entalpía de esto, se puede aproximar, ¿cierto? Como la temperatura de saturación, ¿cierto? Mucho ojo. La temperatura de saturación a la entalpía H-2, ¿cierto? H-2, ¿sí? Que puesto que allí no hay tablas de líquido comprimido a esta temperatura, a esta presión y esta entalpía, ¿no? No las tenemos, ¿no? O sea, porque las tablas de líquido comprimido arrancan con una presión de 5 megapascales. Entonces aquí tenemos 1.5 megapascales. Entonces las tablas de líquido comprimido no nos servirían, ¿no? Además que las tablas de líquido comprimido solo están para el agua, ¿no? En las tablas, pues, uno consigue en los libros, ¿no? No quiere decir que no haya, pero pues no son como las comerciales, ¿no? Bien. Pero con esta aproximación podríamos hallar la temperatura T-2 de una forma bastante aproximada. Vamos a ver entonces cuánto nos dan. Entonces, si nos vamos, T-2 aproximadamente sería
la temperatura de saturación a H2. H2 considerándola como, pues obviamente, líquido saturado, ¿no? Líquido saturado, ¿no? Como temperatura de saturación a H2. Entonces, como líquido saturado. Entonces, si yo ubico 169.63 en H sub F, ¿cierto? ¿Sí? Tengo que ubicar 169, ¿no? Aproximémoslo a 169, ¿no? H sub F igual a 169 y debo ubicar la temperatura. Por aquí tengo 167.53 para 40 grados centígrados. Entonces, para 169 debe ser entre 40 y 45, lo que yo les decía, eso no debe ser una temperatura muy alta, muy diferente a 40, un poquito mayor. Vamos a hacer la interpolación entonces. Entonces, voy a interpolar así, ¿no? De esta forma. Entonces, tengo que para 167.53, entonces vamos a interpolar, ¿no? Hagamos el problema en forma completa, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos tiempo. Tal vez, muchachos, si va a tocar salir a comer, yo no sé, las horas. Bien, entonces, hagamos la interpolación. Entonces, para 167.53, dice aquí, ¿sí? La temperatura es 40 grados centígrados, o sea, la temperatura acá en 1, obviamente, eso ya lo, ¿cierto? Bueno, es 40 grados centígrados, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, para una entalpía de 188.44, no, bueno, aquí estoy hablando con la calculadora. La temperatura es 45, 45, ¿cierto? Listo. Entonces ahora simplemente voy a predecir, o sea, interpolar para una entalpía de 169.03. Sube muy poquito. ¿Perdón? Sube muy poquito. Sí, tiene toda la razón, sí. Entonces miren, 169 y eso sube, lo que yo les decía, 40.35. Ya más o menos esto me lo sé, 40.35 grados. Y eso es lógico, pues. Aquí entra agua a una bomba a 40 grados, acá no esperen que salga caliente, no, pues es obvio, sale. Esto prácticamente es imperceptible, pues, bueno, ya con un termómetro, ¿no? Pero bueno, así, pues, prácticamente sale a la misma temperatura, ¿no? Pero bueno, hay que hacer esos cálculos, ¿no? Si se piden, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces aquí lo estamos haciendo completo, ¿no? Ya la bomba queda ya analizada, ¿no? Completamente. Hallamos la potencia de la bomba, hallamos el estado a la salida, todo el estado. Sí, ¿no? Es que no quiero que se asusten por nada. ¿Cierto? En la caldera adicionamos calor a presión constante. Entonces el Q punto su H será igual al M punto del vapor por H3 menos H2. Miren que era importante hallar ese H2 porque lo necesitábamos, ¿cierto? Tocaba hallarlo, ¿no? No había otro. Entonces miren que es bueno hacer todo, pues prácticamente, ¿sí? Porque ahí era el problema. ¿Cómo hallo H2 si no me dan la temperatura? ¿Cómo se halla? De la ecuación de la bomba, ¿no? Entonces, bien, aquí ya esto ya es sencillo porque simplemente esto es 50 kilogramos por segundo. Factor de H3. H3 es vapor sobrecalentado a esas condiciones, 600 grados centígrados y 1500 kilopascales. Me voy a las tablas de vapor sobrecalentado, eso es vapor sobrecalentado, ahí no hay pierde, y ubico 1500 kilopascales, o sea, 1.5 diablos. Y para colmo de males no está 1.5 megapascales, muchachos. ¿Interpolar? ¿Cómo? Toca interpolar. No, pero esa vaina, no, esto sí no me lo aguanto, pues, no olvides.
No. Va a tocar colocarle peso. No, pues va a tocar hacerlo porque... No, bueno, cometí el... Ah, pero ustedes tienen las tablas de pronto en las otras tablas sí están. Busquemos las tablas, ¿no? De pronto está 1500 en las de... Tampoco está. ¿Tampoco está? No, entonces toca... Está 1400 kilopascales y 1600. ¿En ambas? ¿En las de Senged y en las de Sí. Van Weyden? Sí, señor. Ah, bueno, entonces no hay de otra que interpolar, muchachos. Aunque de mala gana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para 600 grados centígrados, porque esto, tenemos que interpolar entre 1.4 y 1.6, ¿cierto? Nada del otro mundo. Entonces, simplemente ubicamos 600 grados centígrados y con 1.4, ¿cierto? Con 1.4 megapascales, que son 1400 kilopascales. La entalpía, ¿cierto? Para 600 grados centígrados es 3695.5. Eso es para 1.4, ¿no? 3695.5 dice. Sí, 3600. Listo, entra el primer valor. Perfecto. Ahora, para los mismos 600 grados centígrados, o sea, y una presión de 1.6, dice, ¿no? Megapascales, la entalpía es que 3693.9, ¿cierto? Sí, para los mismos 600, ¿no? Uy, yo creo que me confundí. 3695.5 para 600, sí, estoy bien. Uf. Sí, y para 600 con 1.6 es 3693.9, perfecto. Ya tengo los datos, entonces ahora interpolo. Voy a predecir entonces para 1.5, ¿no? Que es 1500 kilopascal. ¿Cuánto es la entalpía? Simplemente es 3694.7, no es más. Kilojulio sobre kilogramo menos la entalpía en 2, que ya afortunadamente la teníamos, es 169.03 kilojulios sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos allí que esto nos da en kilovatios, ¿no? Se cancela esto y este resultado nos da en kilovatios, ¿no? Listo. Entonces tendríamos 50 por 3694.7 menos 169.03. Ahí está. Esto nos da un flujo de calor de 176.283.5 kilovatios mil. ¿Sí da eso? Pues vamos a hacer 50 por... Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ese es el calor adicionado en la caldera, ¿no? ¿Listo? Bien. Pasamos entonces a la turbina, ¿no? A la turbina. Y en la turbina, entonces, tendríamos que la potencia de la turbina es igual al flujo de masa del vapor por H sub 3 menos H sub 4. Allí eso nos da un resultado positivo, obviamente, ¿cierto? Porque la entalpía en 3 obviamente va a ser mayor que la entalpía en 4. Y la entalpía en 3 ya la tenemos, ¿no? Ahora la entalpía en 4 pues la calculamos sencillamente como H sub 4 será H sub F a la presión P sub 4, que es la misma presión P sub 1, más la calidad que ya la conocemos por el H sub F G a la presión P sub 4.
Y esto es igual entonces a. Nos vamos a las tablas de vapor saturado o saturación más bien, y a la presión, ¿no? A la presión de 150 kilopascales calculamos estos valores. Entonces nos vamos a las tablas de agua saturada con presión y ubicamos 150 kilopascales, que sí está, y tenemos entonces H sub F es 467.13 más la calidad es 0.9, o sea 90% por H sub FG, que es 2226, exacto. Todo eso está en kilojulios sobre kilogramo, entonces este resultado nos da 467.13 más 0.9 por 2226. Sí, 2226, sí. 2226, perfecto. Eso nos da un resultado de 670.5 kilojulios sobre kilogramo. Ya tenemos H sub 4, por lo tanto, la potencia de la turbina ya está resuelta. Esto sería 50 kilogramos por segundo por H3, que es 3694.7, ya lo calculamos, menos 670.5 kilojulios sobre kilogramo, kilogramo y kilogramo se cancela y esto queda en kilovatios. Entonces, la potencia de la turbina, que es, digamos, es el aparato que más deparan bolas, ¿no? En esos procesos, ¿no? Porque esta debe ser bastante eficiente, ¿no? Que convierta bastante energía térmica en energía mecánica, ¿cierto? Porque esta es la energía que prácticamente se vende, ¿no? Le produce utilidades a una empresa, ¿cierto? Entonces, esto es 50 por paréntesis 3694.7 menos 670.5. Esto nos da una potencia de 151.210 kilovatios. Ahora, con estos tres términos que hallamos ya, potencia de la bomba, potencia de la turbina y calor adicionado, ya podríamos hallar, utilizando esta segunda ecuación, podríamos hallar la eficiencia térmica, ¿cierto? Pero vamos a hallar el Q punto sub H, ¿cierto? ¿Sí? Pasamos al condensador. Y simplemente en el condensador, el Q punto sub H será igual al flujo de masa del vapor por H sub 1 menos H sub 4. ¿Cierto? Y allí con esa ecuación obviamente nos va a dar negativo, ¿cierto? Sí. Y esto es igual a 50 kilogramos por segundo por H sub 1, ya lo tenemos por ahí, yo creo que ya está H sub 1, claro. H sub 1 es 167.67. Profe, disculpe una pregunta. Dígame. Sino que a mí en la entalpía 4 me da 2470.53. Tal vez sí, o yo la calculé mal, entonces digo, vamos a hacer. Sí, claro, ¿no? Claro, porque es 0.9, ¿no? De pronto fue que no multipliqué. Ah, no, a ver, 467.13 más 0.9 por 2226, tal vez sí tiene dos. Sí, eso da 2400. Tiene toda la razón. Es este, ¿no? Listo. Entonces, 2470.5. Perfecto. Listo. Entonces, acá también esto se altera y no nos da una potencia tan alta, ¿no? ¿Cierto? Aquí sería 2470.5. ¿Cuánto da entonces de potencia? Ah, de la navaja, pa.
La de la navaja. Y entonces volvamos a La calcular navaja eso, ¿no? roja grande tiene. Entonces sería 50 por Dígame la 3.694.7 menos 2.470.5, ¿no? Claro. Entonces nos da una potencia de 61.210. Bien. 61.210 kilovatios. Bueno. Entonces, volvemos acá al condensador. Gracias. Sí, sí, estaba bien. Entonces, obviamente la potencia no era tan alta, ¿no? En la turbina, pues sí, siempre estaba muy exagerada, 150 y algo. Total. Entonces, volvemos al condensador. Q punto su H. Listo. Aquí es esto. H1 es 167.67 menos H4, que ya la tenemos, que es 2.400. Profe, ahí sería Q punto su L, ¿cierto? Q punto su L, tiene toda la razón. Claro. Sí. Bueno, listo. Entonces este Q punto su L, sí, es igual. Ahí nos va a dar negativo, obviamente, ¿no? Como debe ser. 50 por, bueno, paréntesis, 167.67, ¿sí? Menos 2.470.5. Eso nos da un Q punto su H de menos negativo, obviamente, 115.000, si no estoy mal, 141.5 kilovatios. Entonces ahora sí vamos a calcular la eficiencia térmica, que ahora es, ¿sí? Alcanzamos, tanto por la fórmula, digamos esta, ¿sí? O por la otra y nos debe dar igual, ¿no? Bueno, una diferencia mínima, pues ya de pronto decimales ahí. Entonces tendríamos que eficiencia térmica del ciclo es igual a 1 menos Q punto su L sobre Q punto su H. Entonces esto es igual a 1 menos. Aquí no vamos a meter el signo menos de esto, ¿no? Porque aquí el signo menos ya está considerado. Entonces colocamos el valor positivo. O sea, como, sería 1 menos 115.141, porque ese signo menos ya lo tuvimos en cuenta al deducir la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y para utilizarlo en la ecuación de la eficiencia, ¿no? Entonces, mucho ojo, no vayan a volver a meter el signo menos, porque aquí les queda una cosa grandísima. ¿Sí? Dividido, o sea, sumaría, ¿no? En lugar de restar, sumaría, ¿no? 0.5 dividido entre el Q punto de su H, que es 176.283. 0.5 también, ¿no? Entonces, la eficiencia de eso es 1 menos 115.141.5 dividido entre 176.283.5. Una eficiencia del 34.68%, o sea, 346, eso, 30, o sea, una eficiencia del 34 así mejor dicho, esto, con 4 cifras, que se puede traducir como una eficiencia del 34.68%, que es alta, ¿no? O sea, simplemente es un ejercicio ahí que lo... Pero una planta de vapor, en la práctica, ¿no? Y ya con todas las complicaciones que tiene, ¿no? Si, otros sistemas todos los ciclos, digamos, que tratan de aumentar la eficiencia, puede llegar, no sé, creo que llega como al 40, algo, pero después de colocarle, pues obviamente otros dispositivos, ¿no? Ya ciclos bien complicados, ¿no? No una planta simple, ¿no? Bueno, pero este es un ejercicio. Profe. Sí. ¿Por qué se colocaba el Q punto sub L, no se colocaba el Q punto? Porque ese signo menos ya está incluido, ya estaba incluido, o sea, la potencia, el Q punto sub L es negativo, ya se tuvo en cuenta cuando se dedujo la ecuación, ¿cierto? Sí. O sea, sí, señor. Sí, vale. O sea, el calor Q punto sub H es positivo y el otro es ¿qué? Negativo. Entonces ya allí ya se lo tuvo en cuenta, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá en la ecuación, aquí en la eficiencia,
este signo menos ya es porque se incluyó ya el signo de ese Q punto su L, negativo. Entonces no hay que volver a colocar nuevamente este signo menos acá porque allí le queda positivo y ahí ya no, eso no, se altera el resultado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, no es necesario, ¿no? Bien. Y calculémoslo con la otra ecuación y nos debe dar prácticamente igual. Entonces la eficiencia térmica es igual a la potencia neta, que es la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba. Aquí también hay que tener en cuenta que aquí ya está incluido el signo menos, entonces no hay que reemplazar el signo menos de la bomba sobre el Q punto sub H. Entonces esto es igual a potencia de la turbina. ¿Dónde está? 61.210 menos potencia de la bomba, esa potencia es pequeñita, 68.04. No tenemos, este signo menos no lo vayan a volver a reemplazar, ¿no? Ya está incluido aquí, ¿no? Entonces, menos 68.04 dividido entre 176.283.5 y eso debe dar muy aproximado a ese valor. Entonces, 61.210 menos 68.04 y esto dividido entre 176.283.5 y efectivamente da lo mismo. 0.3468. Entonces, cualquiera de las ecuaciones pues es válida, ¿cierto? ¿Sí? Y si está bien resuelto el ejercicio, les debe dar igual por cualquiera de esas ecuaciones, ¿no? Bueno, muchachos, dejamos ahí. Mañana, el jueves, ¿no? Continuamos con ciclos de refrigeración. Y ya la próxima semana, pues ya comenzamos con entropía, ¿no? Entropía. Segunda ley de la termodinámica. Bien. ¿Sí quedó claro, no? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bueno. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.